por 22 casos de piratería terrestre, debidamente comprobados y judicializados, dedicados al hurto de pasajeros en la piratería terrestre, a buses. Está esta banda Los Juanchos. Esto se logra en la vía Pasto Mojarras. ¡Qué tristeza! Que estos bandidos no solamente cometían los hurtos, sino que nos asesinaron a 3 conductores en diferentes momentos. Estas 2 bandas, la de Los Juanchos y la familia, capturados como responsables de estos hechos. Y algo en lo que yo sé que aquí quizá no está Brasilia, a quien debo públicamente reconocer la confianza en la institución, porque con ellos, digamos que vivieron unos momentos difíciles, y con unas imágenes que captaron la evidencia de un acto delincuencial en donde atracaron unos sujetos a unos pasajeros, a los que los despojaron de sus elementos. Agradezco enormemente ese respaldo a la institucionalidad, que no lo llevó con ese video a entregárselo a un medio de comunicación para que con ello se hiciera crecer la sensación de inseguridad, sino que llegaron y dijeron: mire, policía, estos bandidos encapuchados fueron los que nos atracaron. Miren ustedes esa impotencia de los pasajeros, con los brazos arriba, que no le permitían bajarlo sino para que se quitaran el reloj o para que sacaran la billetera. Pero reconozco ese valor, esa solidaridad y esa confianza que nos permitió que esta banda, que actuaron encapuchados, todos 8 los pudiésemos, a pesar de estar encapuchados, individualizar, recuperar las pertenencias y poderlos capturar. Esto se logró gracias a la confianza de la misma empresa. Por eso, hoy públicamente reconozco igualmente el valor que ha tenido Brasilia. Esto no lo hemos terminado. Ahí sí, como decía nuestro presidente anterior, Álvaro Uribe Vélez, la culebra sigue viva. Y parte de esa culebra son estos 15 programas metodológicos, investigaciones que seguimos adelantando con unas bandas precisas, de las cuales son 8 en Bogotá, 2 en el Valle del Cauca, 2 en Antioquia, donde más se presentan. Ustedes hoy están premiando el sacrificio supremo de sus policías. Por eso hoy recibimos esta condecoración, más que con la satisfacción de estar cumpliendo con el deber, con el estímulo que asegura nuestro compromiso irreductible para con ustedes, para con los colombianos, para con nuestra patria. Y hoy quiero recordar a ustedes, a estos hombres que murieron en el cumplimiento de su deber, en cabeza del señor Mayor Jaimes, a quien extrañamos y de quien recordamos junto con los demás integrantes como hombres que fueron fieles a ese juramento de los policías de la patria para con Colombia. Igualmente a quienes infortunadamente fueron víctimas de los accidentes de tránsito. Y decirles que junto con ellos igualmente recordamos a quienes en esa ola invernal tuvieron que sacrificar su vida procurando poner a salvo, como lo lograron en varias oportunidades, la vida que estaba en riesgo de nuestros colombianos. Tenemos otros escenarios de atención en este momento, y estos escenarios tienen que ver con la necesidad de seguir, digamos, conteniendo aquellos riesgos a la movilidad, contener este escenario de protesta social, injustificadas en sus formas, porque yo creo que ninguno de nosotros va en contra de la legítima protesta. Lo que no podemos es permitir que la protesta desborde a actos vandálicos, trascendiendo incluso a actos terroristas. He tenido la fortuna de estar pudiendo acompañar la contención a las situaciones que se han dado en Rubiales, en Barranca de Upía,
y entender que allí, desafortunadamente, a veces la misma desorganización empresarial hace que se den escenarios de riesgo, escenarios de violencia. Pero quisiera pedirles a ustedes que no perdamos la fe en que somos capaces, con esa fuerza de ustedes, con ese compromiso nuestro, de poder seguir fortaleciendo el país que todos queremos. Tenemos un paro que seguramente, o mejor, unos escenarios en donde los mismos transportadores se ven sensiblemente afectados. Tenemos que minimizar los efectos de la ola invernal. Tenemos que contener estos escenarios de amenaza terrorista y tenemos que disminuir esos escenarios de la extorsión que se está dando. Finalizo diciendo que tenemos este mutuo reto frente a una tercera ola invernal. Ya nuestro presidente no solamente lo ha anunciado, sino que ustedes lo están viviendo. No vamos a encontrar un país preparado para contener la ola invernal. Tenemos un país afectado. Va a llover sobre mojado. Ustedes saben perfectamente. Y yo creo que parte del compromiso para con el gremio significa la presencia en el día de hoy de nuestro ministro en Norte de Santander, en donde verdaderamente se tienen que soportar padecimientos para poderse transitar. Yo quisiera, y es en lo que nos hemos propuesto, que ojalá ustedes, como todos los colombianos, creyeran en su policía, como lo está haciendo la familia de esta fotografía, en donde ustedes aprecian un padre llevando de la mano a su pequeña hija. Detrás, una madre en solitario, transitando, guiada por ese padre y ese policía que va adelante. Pero un policía también que lleva en sus brazos a quien en ese momento es el miembro de esa familia más vulnerable, el más pequeño. Ojalá que nosotros los policías y los soldados de Colombia le podamos seguir entregando a nuestros compatriotas razones suficientes para que crean en nosotros y que tengamos la certeza que entre todos podemos proscribir la amenaza del terrorismo, la amenaza de la delincuencia, la amenaza de la corrupción. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del señor Brigadier General Rodolfo Palomino López, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. A la mesa principal que nos ha acompañado en esta mañana y a todos ustedes, los invitamos a disfrutar de un coffee break que ofrece Incolbest. Para el coffee break se habilitarán las puertas laterales, así que a partir de este momento pueden pasar al salón que tenemos aquí en la parte anterior de nuestro escenario para disfrutar de este coffee break que ofrece Incolbest. De manera cotidiana. Por eso la política de dieselización de hace tantos años hizo énfasis en esa diferenciación de precios de los combustibles. Y creemos que al servicio público hay que mirarlo con rasero diferente. Segundo, porque no es propiamente una élite la que hace uso de los camiones y del servicio público, sino precisamente aquellos que somos habilitados por el Estado para la prestación de este servicio público esencial. Tercero, porque en los últimos años prácticamente se ha dado el desmonte de esa diferencial. En el presente año empezamos con una razón de 0.85 en la relación de precios y en este momento ya vamos en el 0.9 prácticamente, 0.89. Es decir, que estamos a puertas de tener el mismo precio para la gasolina y que para el ACPM, que a nuestro juicio no es equitativo, no es justo ni es razonable que a un servicio público se lo mire con el mismo rasero que al transporte particular. Creemos que se ha hecho un avance cuando el Gobierno Nacional dice, merced a la emisión reciente de la nueva fórmula para el cálculo de los precios de los combustibles que esperábamos que iba a cubrir el precio de la gasolina y también el del ACPM,
Nuestra sorpresa fue grande cuando la nueva fórmula se aplica solamente a la gasolina, pero no a la CPM. Pero fíjense ustedes que los criterios, el espíritu y la filosofía de la nueva fórmula tiene tres componentes fundamentales. La nueva fórmula que se aplica a la gasolina pretende mayor transparencia, de un lado, en la fijación del precio. Mayor transparencia en la fijación del precio. De otro lado, pretende menos volatilidad en el comportamiento del precio. Es decir, evitar esos picos y propugnar porque se aplane un poco el comportamiento del precio. Y tercero, menor impacto de las decisiones en el bolsillo del consumidor. Esa introducción de la reciente fórmula en la gasolina permitió que para el mes de octubre el precio de la gasolina se mantuviera inalterado. Como quiera que el ACPM no está sujeto a la nueva fórmula, sino que viene y se rige por la fórmula que venía operando, pues el ACPM sí tuvo un incremento de 100 pesos en el último mes de octubre. Entonces nosotros preguntamos así desprevenidamente si para la gasolina se busca mayor transparencia, menor volatilidad y menor impacto, ¿qué se busca para el ACPM? O la política del gobierno, ¿qué es lo que busca? ¿Por qué la diferenciación o la discriminación en algún caso de un tipo de política en un caso que otro para el otro caso? ¿Se busca menos transparencia para el diésel, mayor volatilidad para el diésel, mayor impacto en el bolsillo del usuario, que en este caso es el transportador? Sabiendo además que el combustible diésel no tiene alternativa ni opción en el transporte porque no se puede hablar ni de gas vehicular ni de otras alternativas de uso. Nosotros estamos condenados a consumir combustible diésel en cualquier circunstancia. Son elementos de juicio que simplemente nos llevan a nosotros como servidores públicos, es decir, delegados por el Estado para la prestación del servicio, a reclamar que más temprano que tarde se adopte una política que para el transporte, para el servicio público, sea igualmente transparente o más transparente todavía, sea menos volátil e impacte menos en la canasta de costos, que ya en este momento se acerca al 34% de la canasta de los costos operativos del transporte terrestre automotor de carga. Entonces nosotros también venimos insistiendo en que esa política pública para el combustible diésel haga énfasis en el ingreso al productor. En este momento el ingreso al productor en el caso del diésel es más elevado que el de la gasolina. Entonces nosotros creemos que buena parte del diésel se produce en Colombia y que para un servicio público por lo menos debería tener otros considerandos para el establecimiento de la política, porque sabemos que Ecopetrol puede ganar ingentes utilidades con Ecopetrol con ingreso al productor de 4.100 o de 4.440, pero hay personas que dicen que 2.000 pesos podría derivar utilidades de Ecopetrol porque nosotros realmente no sabemos cuál es el costo efectivo de producción de un barril o de un galón de ACPM, pero cualquiera que sea, creeríamos que podría conducir a tener una política un poco más razonable, tratándose de un servicio público cuya prestación le corresponde al Estado en principio, pero que la delega en nosotros los particulares. Otro de los elementos es el de impositivo, que ya el ministro lo dijo, que eso se irá a analizar en el Congreso de la República y bueno, también en ese sentido hay que aceptar que tenemos una carga impositiva diferencial, especialmente con el tema de las sobretasas. Pero quisiéramos que las sobretasas y esos impuestos se invirtieran más en la infraestructura carretera del país, que definitivamente la echamos de menos. Y el otro tema que gravita fuertemente en el precio del combustible es el del biodiesel. Mientras el productor de biodiesel recibe cerca de 10.000 pesos por cada galón, Ecopetrol recibe 4.100 pesos por cada galón que produce Ecopetrol. ¿Por qué el 102% de diferencia entre el biodiesel y el ACPM? Si bien es cierto, es encomiable la política del gobierno de extender la frontera agrícola, generar empleo en el campo y toda esa serie de elementos a través del biodiesel, nosotros creemos que eso no es argumento suficiente para que el transporte tenga que sobrellevar una carga tan voluminosa en ese sentido, como quiera que cuando hay mezcla de biodiesel nosotros estamos pagando 629, 630 pesos de sobrecosto por cada galón de combustible. Nosotros creemos que no es razonable y fuera de eso, en los considerandos del
incremento último de los 100 pesos para el galón de ACPM, se tiene en cuenta que es que el combustible diésel genera una distorsión y un desequilibrio en el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿cómo no generar ese desequilibrio pagando biodiesel a 9.000 pesos y pagando 600 y pico de pesos adicionales por galón? Entonces así nunca podremos tener la equidad o el equilibrio por el que estamos propugnando. Son elementos sueltos que están planteados a raíz del análisis que hemos hecho nosotros, pero que obviamente lo más importante es escuchar a la cartera, al Ministerio de Minas y Energía, para establecer y tratar de hallar respuesta a estas inquietudes que hemos planteado. ¿Cuándo podremos tener nosotros una fórmula que gobierne los precios de la CPM a partir de principios como la transparencia, la menor volatilidad y el menor impacto en el precio del consumidor? Doctor Julio César Vera, muchas gracias por su presencia y entonces le brindamos la palabra como director de hidrocarburos. Gracias. Muy buenos días a todos. Un saludo especial a la mesa principal, al doctor Jaime Sorzano, al doctor Orlando Vélez y al viceministro Felipe Targa. Un saludo especial del señor ministro de Minas, doctor Mauricio Cárdenas, de su viceministro y de todo el equipo de trabajo del Ministerio de Minas y Energía, y pues el mío propio como director de hidrocarburos. Para nosotros siempre es de la mayor preocupación y el mayor interés hacer presencia en este importante congreso y poderles contar de primera mano lo que es la política de combustibles y de precios de combustibles en Colombia y lo relacionado con el tema de los biocombustibles. Hoy en mi presentación pues voy a reiterarles los principios de lo que es la política pública en materia de precios, de lo que hemos venido haciendo para garantizar que los colombianos tengan algo fundamental, es los mejores combustibles y unos combustibles que permitan el desarrollo energético del país y que permitan a su vez que sea posible combinar dos factores fundamentales: el abastecimiento energético, pero de una forma fiscal y eficiente en materia energética y fiscalmente responsable. Primero que todo, pues, siguiente por favor, reiterar que el principal reto del Ministerio de Minas y Energía, si ustedes lo miran desde nuestro plan estratégico para este cuatrienio del gobierno del presidente Santos, es garantizar el abastecimiento energético del país, garantizar que los colombianos tengan una energía confiable, que tengan una energía a los precios de mercado razonables y que por supuesto podamos responder a la demanda creciente que el país viene teniendo en materia de energía. Y para eso estamos trabajando desde diversos ámbitos, tanto en la oferta como en la demanda. En la oferta, con todo lo que hemos venido haciendo en materia de impulso a garantizar el máximo aprovechamiento del potencial que tiene el país en materia de hidrocarburos. Todo lo que ha sucedido en los últimos 10 años, que Colombia, gracias a Dios, ha logrado prolongar su autosuficiencia petrolera del año 2009, que la teníamos cuando empezamos a mirarlo en el año 2000, a más allá del año 2020 en estos momentos, pero a su vez tomando una serie de medidas en la demanda que garanticen un uso racional de la energía en Colombia y que garanticen unos precios razonables y eficientes en materia de los energéticos que el país utilice. Ustedes ven en esta gráfica que les estoy presentando acá cómo la demanda del país ha venido creciendo en materia de combustibles y específicamente en el combustible que mueve, como decía el doctor Sorzano, a Colombia, el combustible diésel. El gran reto que tiene hoy el sector minas y energía es garantizar esa demanda creciente de combustible diésel, que cuando mirábamos a principios de la década estaba por debajo inclusive de los 60.000 barriles por día y que hoy, 10 años después, está por encima de los 107.000 barriles por día y los escenarios muestran que hacia el año 2020 estará llegando por encima de los 220.000, 230.000 barriles por día. Ese es nuestro gran reto, garantizarle a los colombianos la atención de esa demanda y, por supuesto, a los precios más competitivos, más eficientes y el combustible de mejor calidad. ¿Por qué eso
es lo otro que el país ha hecho un compromiso firme, de garantizarle a los colombianos un combustible de óptima calidad, con los mejores estándares, con los más altos requisitos de calidad y con las mejores condiciones que genere una mayor competitividad para el parque colombiano. Siguiente. Teniendo ese referente, yo sí quiero reiterarles que el gobierno tiene una política pública en materia de combustibles, que tiene una política que responde a esos tres elementos que estamos mirando en esta gráfica. Una política pública que tiene un elemento fundamental en garantizar que los combustibles estén asociados sus precios al costo de oportunidad de los mismos. Al costo de oportunidad de los mismos, que no es nada diferente a lo que sucede en cualquier bien transable en la economía, cualquiera que ustedes quieran mirar: café, azúcar, aceites, textiles, maíz, etcétera, que está relacionado con la oportunidad que tendría yo como productor nacional, o en el caso de no tener un bien, de tener el abastecimiento de ese bien. Y eso está referenciado simplemente a las referencias, tratándose de un commodity, de un bien transable como lo es los combustibles, de los precios internacionales. Nuestra política ha sido y seguirá siendo atar los precios de los combustibles, porque es un tema de responsabilidad económica con el país, de responsabilidad social con los colombianos, a los costos de oportunidad de los mismos. En dos sentidos. En el caso de la gasolina, que gracias a Dios, y como ustedes lo veían en las gráficas, que hoy somos superavitarios o tenemos excedentes de exportación asociados al costo oportunidad de exportar ese producto hacia los mercados internacionales, o la también llamada paridad de exportación. Y en el caso del combustible diésel, que es el gran reto que hoy tenemos los colombianos, de garantizar que la fracción que producimos localmente se haga referenciada al costo oportunidad que tendríamos de exportarlo, es decir, la paridad de exportación, pero también al gran reto que tenemos hoy de que el país tiene una necesidad creciente de importación de diésel para cumplirle a los colombianos en esa garantía de abastecimiento que les señalaba y en ese compromiso absoluto que hay de entregarles los combustibles de mejor calidad. Hace un año que cuando el ministro, en ese momento el ministro Rodado, intervino en esta sala, les decíamos que el país importaba 32.000 barriles por día de diésel para garantizar la demanda. Hoy, un año después, con el esfuerzo que hemos hecho de avanzar en garantizarle un combustible de calidad a Bogotá, a los sistemas de transporte masivo, a Medellín y al resto del país, uno de los mejores combustibles de la región, tenemos que decirles que hoy las necesidades del país están cercanas a los 43.000 barriles por día de importación. Combustible que tenemos que irlo a buscar al mercado internacional, combustible que tenemos que traerlo a los precios que el mercado internacional nos ofrece, en el gran reto que tiene el país de garantizar ese abastecimiento energético. Un segundo elemento asociado a la eliminación de los subsidios al combustible, con un objetivo fundamental: dirigirlo a proyectos que puedan generar una mayor rentabilidad social. Y pues un tercer elemento colateral, pero no menos importante, es eliminar esa distorsión que existía en los temas inflacionarios por efecto de las variaciones puntuales que se hacían anteriormente en materia de precios de los combustibles. Siguiente. ¿Qué se logra con esto? Con esto logramos dar las señales correctas para que se dé la expansión de la infraestructura del país. Que el país pueda garantizarle a los colombianos que tiene unas refinerías rentables, eficientes y adecuadas para garantizar la oferta de productos y de productos de calidad. Y que esa necesidad y que esa infraestructura que se requiere no va a tener que competir con las inversiones sociales del Estado. Esa política nos permite que podamos abordar esos 10.000 millones de dólares en inversiones en materia de refinación que hoy tenemos en curso, que de lo contrario hubieran sido imposibles de desarrollar. Si uno mira la historia de Colombia hace 10 o 12 años, ¿qué sucedía? Prometíamos que íbamos a mejorar nuestras refinerías, pero siempre tenían que competir las necesidades de mejoramiento con las necesidades sociales del país. Y siempre las necesidades sociales del país terminaban siendo priorizadas. Era más importante decir: hagamos las vías que el país necesita, hagamos la infraestructura de salud, de educación, de saneamiento básico, que avanzar en los procesos de expansión de nuestras refinerías y la modernización de la infraestructura para garantizar todas esas importaciones que hoy el país tiene. Con una política correcta de precios como la que hemos venido intentando desarrollar, logramos que esas expansiones se hagan sin necesidad de competir con los recursos de inversión social del Estado. Adicionalmente, logramos algo muy importante: que las señales de consumo se den sobre la base de la eficiencia energética.
como lo es el combustible diésel frente a la gasolina en el mundo, que las señales están dadas porque es un combustible más eficiente y no simplemente como en otra sucedía porque hay una ineficiencia generada por la señal de precios que el combustible tiene. Sí queremos generar unas condiciones diferenciales y seguirlas manteniendo, como lo voy a explicar más adelante, pero siempre teniendo claro que el producto en sí y la remuneración del producto tiene que estar asociada a una señal de eficiencia que nos permita hacer un consumo racional de este combustible. Que no nos pase lo que pasa en muchos de nuestros países vecinos, que con menos población que Colombia, que con menos demanda, menos desarrollo, menos infraestructura, menos industria, menos capacidad logística como la que el país tiene, consume 3 o 4 veces más en materia de combustibles por efecto de una señal de ineficiencia en precios de los mismos. Siguiente. Esa es la señal. Como les decía, paridad de exportación o a qué precio podríamos exportar esos productos a los mercados de referencia para los productos producidos localmente, y paridad de importación o cuánto nos cuesta importarlos para los productos que tenemos que importar para cubrir las necesidades de demanda, que hoy las tenemos muy grandes en diésel, y la calidad que queremos darle a los colombianos de un diésel de óptima calidad. Siguiente. Ya lo decía, esos 9.000 millones de dólares que hay hoy en inversiones en la refinería de Barrancabermeja y Cartagena, que van a permitir que el país amplíe su capacidad de refinación en 85.000 barriles por día, que van a pedir que el país utilice crudos de menor calidad y de menor precio para hacer más eficiente el proceso de refinación y producción de los combustibles, y que van a permitir que el país siga produciendo combustibles de óptima calidad, no serían viables si no tuviéramos una señal correcta en materia de precios de los combustibles. Siguiente. A eso le apuntamos, a esa modernización sin competir con los recursos de inversión social del Estado, que podamos aprovechar los crudos pesados donde está nuestro principal potencial hoy y producir productos más valiosos. Hoy, ustedes lo deben saber, de cada barril que cargamos a nuestras refinerías, el 25% de los productos que generamos tienen un menor valor que el mismo barril que le estamos cargando a la refinería. Con estas expansiones, con estas modernizaciones, con esta política de precios, vamos a